Eh, bueno, entonces, pues vamos a hacer la retroalimentación de los isométricos. Pues la intención es básicamente encontrar cuáles son esos puntos primordiales, pues, que uno necesita para trazar un buen isométrico, ¿cierto? Y partiendo pues de los cubos que yo les había sugerido la clase anterior, aunque logramos creo que con este grupo hacer el número 3 creo que lo hicimos al final, pero bueno, no, lo volvemos a hacer igual. Eh, la idea es que pues entiendan que esto no es un proceso que se da, digamos que rápido. Los isométricos cuestan pues un poco más a la hora de realizarlos, pues hay que estar muy pendientes de muchas variables, ángulos, longitudes, el uso de las herramientas. Entonces, bueno, ahí hay varias cosas pues por mirar, y pues que seguramente a medida que van practicando pues van comprendiendo mejor cómo hacerlo. Mm, lo otro, pues es que ya después de esa retroalimentación, pues vamos a hacer un plano, o al menos pues un acercamiento más formal de lo que sería realizar un plano, con los elementos que requerimos dentro del dibujo. Esto pues no está contemplando todavía el formato del plano como tal, sino de lo que se debería dibujar dentro del plano, ¿cierto? O sea, el dibujo del objeto y cuáles son quizás las primeras referencias que vamos a tener dentro de un plano, que nos vayan como dando luces de qué es lo que le piden a uno cuando uno está dibujando un plano y un objeto, ¿cierto? Por otra parte, pues vamos a analizar varias cosas que es importante que tengamos en cuenta siempre, pues de ahora en adelante, que cada que ustedes vayan a hacer un trabajo, tienen que recordar como cuestiones básicas de geometría, de matemática, pues, como de ciencias básicas en general. Mm, porque aquí sí vamos a empezar como a aplicar ciertos conceptos, no son conceptos pues como complicados, pero hacen parte fundamental pues, de la vida como ingenieros, ¿cierto? Con esto pues no los quiero asustar, obviamente pues, en esta instancia de lo que vamos a hacer pues no vamos a aplicar nada de cálculo pues, pero al menos lo de geometría que creo que ustedes han visto desde el colegio, sí lo vamos a empezar a aplicar eh, en estos dibujos, porque se van a dar cuenta que a uno le sueltan un montón de información y uno pues principalmente intenta como memorizársela para un examen, pero ya cuando le piden a uno un trabajo en específico, uno está muy desorientado en qué tipo de conocimiento de todo el que le han dado a uno tiene que aplicar. Entonces, pues igual, estas clases también como que repasan un poco todo ese tema de las ciencias básicas. Yo en algún momento revisé el pensum de geometría que ustedes ven particularmente en el Tecnológico de Antioquia porque iba a dictar el curso, pero pues no tuve como la oportunidad de hacerlo y creo que esa materia es uno de los prerequisitos necesarios pues para ver dibujo técnico. Mm, y vi que sí veían cuestiones relacionadas con ángulos y con algunas partes de solución de áreas, pero creo que habían ciertas cosas que se podían como mejorar dentro de esa materia, ¿cierto? De todas maneras, lo que ven ahí, pues no me parece mal, me parece interesante pues esos temas, pero particularmente para el dibujo, pues habían ciertos vacíos. De todas maneras, ustedes no ven geometría solo para ver dibujo técnico, sino para ver otras materias que pues, están relacionadas pues como con la geometría en general. Pues en ese sentido, igual, ¿cierto? Yo no soy como los profesores que dicen, ah, se supone que ustedes ya lo vieron, entonces no lo van a ver. No, esa no es la idea, porque pues, evidentemente en estos procesos educativos nos malacostumbran, ¿cierto? Nos muestran las cosas a veces quizás muy descontextualizadas, pensamos que no sirven para nada y ya después cuando las necesitamos, pues no recordamos que las vimos.
pues vamos a hacer hoy también un poco ese ejercicio de recordar ciertas cosas como lo hicimos cuando pues recordamos que era diámetro y radio, ¿cierto? Son conceptos básicos, pero miren que se nos olvida a veces qué son. Y pues eso es normal que suceda. Lo que no va a ser normal de ahora en adelante es que entonces ya lo empiecen a olvidar cada tanto, ¿no es cierto? Ya saben que sí es conocimiento fundamental, pero sí es un conocimiento que es aplicable. Entonces, nada, ya veo que están la mayoría conectados. Voy a compartir el link también en el grupo de WhatsApp para quien quizás no haya podido ingresar, porque como son dos reuniones seguidas, la de la una y esta de la de las tres, me imagino que pasará como hace 15 días, creo, que abrieron otra reunión con el link que había mandado a la una. Entonces, vuelvo y lo mando para que ya terminen de ingresar. Ah, bueno, un aviso parroquial que nos dieron esta semana. Y me preocupa un poco esa situación, eh, porque pues todos sabemos que hay compañeros que están prematriculados y pues que están por definir su situación dentro de la universidad, y al parecer les están como bloqueando la cuenta del Teams a aquellos que no han solucionado como esa situación. Yo no sé si aquí todavía hayan prematriculados en este momento. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente. A mí en la plataforma, pues en el campus, cuando va a subir las notas, sí me aparece cuáles son los matriculados y los prematriculados. Y en este momento ya que hicieron como el cierre supuestamente, solo me aparecen los matriculados. De los que estén prematriculados, no les voy a poder montar la nota al campus, pues esto viene pues como una directriz de la institución y pues a mí me aparecen en lista solo los que estarían matriculados. Eso no quiere decir que no puedan estar en clase, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque yo no le puedo negar el conocimiento a nadie. Y pues, la particularidad, o en ese caso en particular, pues, lo que pasa es que yo no le puedo montar ninguna nota, ¿cierto? Pero que pueden estar en las clases, participar, hacer las actividades, lo pueden hacer. Igual, si ven que es un asunto que pueden resolver con admisiones, con la institución y que pues, finalmente van a estar matriculados, sigan asistiendo igual, sigan haciendo las actividades, igual yo registro las notas en unas plantillas de Excel y pues cuando solucionen el problema y ya aparezcan en lista, les subo las notas, ¿cierto? Les digo esto porque pues si es una situación que siempre ha existido, pero ahora con la virtualidad pues obviamente se ha como acentuado un poco más porque pues estamos en, digamos que en un momento bastante complejo, digamos que en materia económica para muchos hogares y pues a veces es difícil tener la plata de la matrícula, ¿cierto? O tenerla ya, pero se puede tener dentro de unos días, entonces no quiero también que sea un factor que los perjudique a ustedes. Entonces, sigan asistiendo igual si lo pueden hacer, si pues ya los que están bloqueados no pueden ver el video, pero o no pueden estar en la clase en este momento, pero si tienen algún compañero que sepan que está en esa situación, comuníquenle esto también, ¿cierto? Yo voy a intentar subir ya estas sesiones realmente a YouTube porque entonces así podemos eh, al menos hacer que los que no están pudiendo ingresar pues puedan ver las clases. De todas maneras, pues sí está esa particularidad pues de la imposibilidad de montar las notas a la plataforma, ¿cierto? Pero pues igual, me interesa que vean la materia, que sigan estudiando. Y yo sé que para muchos es un esfuerzo grande estar acá, ¿cierto? Para todos es un esfuerzo, pero para muchos quizás trabajan, tienen familia y pues no tienen mucho tiempo y están acá presentes estudiando y pues me parece que hay que ser consecuentes también con ese esfuerzo que ustedes hacen. Entonces, nada, muchachos, vamos a empezar la clase. Inclusive hoy vi que habían menos conectados y me imagino que es por esa situación. Entonces, nada,
empecemos ya con el tema del día de hoy. Esto es lo que vamos a hacer ahorita, pero ya lo vieron. Pero vamos a hacer primero la retroalimentación, ¿listo? Entonces, pues yo aquí tengo una manera de sintetizar los procesos del dibujo técnico, pues porque la herramienta está pensada para uno ahorrar el mayor tiempo posible en estos procesos de planimetría. Pues eso es lo bueno de AutoCAD, de Solid de SolidWorks y todos esos programas CAD que existen, ¿cierto? Pero pues la idea es que ustedes empiecen desde las bases y comprendiendo qué es lo que tienen que hacer. Entonces, vamos a recordar un poco el tema de la posición de las escuadras. Yo sé que aquí hay algunos que han empezado a trabajar en AutoCAD, pero pues vamos a mirar el tema de la posición de las escuadras. Yo cuadro esto acá. Recuerden que íbamos a trabajar con las dos escuadras, trazando con la escuadra de 60 grados, que es la que tiene una forma similar a esta. ¿Listo? A modo de repaso, entonces, los ángulos de esta escuadra son los siguientes. Tenemos, yo busco aquí la cota de ángulo, tenemos el ángulo de 60, que es la que le da el nombre a la escuadra, pues también se conoce como cartabón, pero la vamos a seguir llamando como escuadra de 60. Y tenemos el ángulo de 30 y uno de 90. Trazamos siempre sobre el lado que está a 30 grados, ¿cierto? Para ser isométricos. Y pues ya sabemos que esto al ser un triángulo, la suma de los tres ángulos debe dar siempre 180, sin importar las características del triángulo, siempre va a dar 180. Luego tenemos pues la escuadra de 45. Voy a volver a cambiar esto por acá. La de 45, a ver, que la quiero hacer como paralela a esta, que tiene dos ángulos de 45 grados y uno de 90, ¿cierto? Obedeciendo también a pues, esa característica de los triángulos, ¿cierto? Si ustedes suman estos tres ángulos, pues les va a dar siempre 180. Listo. Esas son las escuadras, pues una simulación ahí pobre, pero tenemos las escuadras, ¿cierto? Recuerden que entonces se traza con esta y esta es el soporte. La de 60 es para trazar, la de 45 es nuestro soporte. Entonces, esta escuadra que va a ser el soporte la vamos a alinear con una línea horizontal de nuestra cuadrícula, ¿cierto? Entonces, ustedes identifican una línea horizontal dentro de la hoja milimetrada, toman su escuadra, ¿cierto? Y alinean. Alinear es alinear este borde, ¿cierto? Con las líneas, con una de las líneas horizontales, ¿cierto? Una vez esté derecho, tomamos la escuadra de 60 y la ponemos sobre la de 45. ¿Listo? Sobre la de 45, que es esta. Y pues ahí ya la podríamos desplazar en este sentido, ¿cierto? Y tenemos la primera posición de la escuadra, ¿cierto? De las dos escuadras con la cual podemos trazar una de las líneas de base. Entonces yo la puedo desplazar aquí un poquito, identificar un vértice, hay que ser bien estratégicos acá, ¿cierto? Desde el vértice donde vamos a comenzar a trazar y trazamos una línea larga, ¿listo? Larga. Tampoco se exageren, pues, porque si ustedes saben que van a trazar una línea de 6 centímetros y me hacen una línea de 30 centímetros, pues están perdiendo ahí tiempo. Entonces, pues la hacen larga, pero también conscientes de qué es lo que están haciendo, ¿cierto? Entonces trazan la línea larga, retiran la escuadra, listo. Tienen su primera línea de base, luego giran la escuadra, recuerden, es girar, no voltearla, ¿cierto?
Aquí me quedó un poquito torcida, no sé por qué no me está cogiendo ahí la referencia acá, no sé qué se me desactivó en AutoCAD, pero bueno, más o menos esta es la posición, la ponen por acá, ¿cierto? Entonces miren la posición de las dos escuadras, se traza nuevamente sobre el ángulo de 30 grados, listo, ángulo de 30 grados. Yo sé que a veces les repito mucho lo mismo, pero necesito que se aprendan bien esto, ¿cierto? Porque son estándares, porque no se pueden olvidar. Entonces, trazan la línea larga y retiran la escuadra, ¿cierto? Voy a mover por acá. Vamos a mover esta también, ya no la necesitamos como en esa posición, no. Entonces, tenemos vértice y las dos líneas de base. Recuerden que tienen una, o sea, el isométrico tiene las medidas del objeto real. Entonces, en este caso, lo que nosotros sabíamos era que la base era un cuadrado de 6 centímetros por 6 centímetros. 6 por acá, ¿cierto? 6 centímetros. Marcan el 6 centímetros y borran el excedente. ¿Listo? Y por acá, nuevamente, entonces el 6 centímetros y borran. Este procedimiento de hacer las líneas largas y luego rectificar la longitud, ustedes, pues a mí me lo enseñaron así, en los videos lo veo así y así lo hago yo. Creo que realmente es una manera de sintetizar el trabajo y de hacerlo bien hecho. Porque primero nos estamos concentrando en el ángulo de la línea, ¿cierto? Y luego nos concentramos en la longitud. Las líneas siempre están constituidas por ángulo y longitud, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos líneas horizontales o verticales, esas líneas tienen un ángulo, están o a 0 grados o a 180 o están a 90 grados, pero tienen un ángulo. Y aparte del ángulo tienen una longitud. En este caso, esta línea tiene un ángulo de 30 grados y una longitud de 60 milímetros o de 6 centímetros. Y esta también tiene esa característica. Entonces, no se confundan entre el concepto de ángulo y el concepto de unidad de medida o el concepto de longitud, ¿cierto? Están trabajando paralelamente en la consecución de una línea, ¿cierto? En la representación de una línea, pero son dos conceptos diferentes que se mezclan acá, longitud y ángulo. Una vez yo tenga ya esto bien hecho, ¿cierto? Tienen el ángulo y tienen la longitud, midan bien, porfa, porque cualquier milímetro el isométrico se los muestra, tracen las verticales, que son verticales de 6 centímetros. ¿Listo? Entonces 6 por acá y 6 por acá. En los tres extremos que identificamos finalmente, ¿cierto? De las dos líneas de base que conseguimos. Si ustedes hacen bien las verticales en ángulo y longitud, cuando unen estos tres puntos, las líneas les deben de quedar a 30 grados, perdón, y con la longitud de las líneas de base. Estamos trasladando longitudes y ángulos a este nivel del isométrico. Pueden empezar a hacer la verificación. Recuerden, verificación en un cubo es, si yo trazo una línea en diagonal de esta esquina, marquémosla ahí para que la vean, a esta esquina, la línea que se proyecta debe pasar por el extremo superior de esta línea vertical, la que está en el centro. Y lo mismo debe pasar si lo hacemos al contrario. Entonces, uno aquí puede verificar si el isométrico está bien hecho. Si hay un desfase de 1 milímetro hacia la izquierda o hacia la derecha, quiere decir que hay alguna medida que está mal planteada. Pero bueno, eso ya lo miraremos. ¿Cierto? Son cosas de volver a medir lo que uno está haciendo. Luego, como esto es un cubo y es regular, yo sé que la base es de 6 centímetros, entonces aquí hago una vertical de 6 y conecto este punto con este y este con este. Y nuevamente se están proyectando, se están trasladando esas medidas y esos ángulos
en todo el isométrico. Aquí ya conseguimos hacer un cubo en isométrico, ¿cierto? Lo que debemos hacer, pues, como son tres figuras, lo importante es que hagan el proceso del cubo 3 veces, ¿listo? Porque pues, las tres figuras partían de cubos de la misma medida, del lado 6. Entonces, cópienlo, pues yo sé que ustedes no lo pueden copiar y pegar, dibújenlo 3 veces, ¿listo? Esta vez se me veía tan lindo porque lo tenía todo suave, se me llegaba acá. Todo muy lindo. Pues me imagino. Bueno, entonces, tenemos los tres cubos ya hechos y vamos a ver qué referencias vamos a tomar en cada uno de los cubos, ¿listo? Para poder desarrollar los isométricos. Entonces, vamos a tener ahí nuestros tres cubos y vamos a hacer la primera figura. Entonces, pues vamos a plantear de qué manera puede ser más fácil hacerlo, ¿cierto? Una vez teniendo el cubo. El cubo les garantiza buena parte del isométrico, pero pues, obviamente hay unas referencias que necesitamos sacar y pues para sacarlas vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como esa figura era bastante regular, se dividía en segmentos muy iguales, ustedes van a ver que la altura estaba dividida en 3 tramos de 2 centímetros. ¿Listo? 3 tramos de 2 centímetros. 1, 2 y 3. Voy a volver a poner esto gris para que vamos a marcar luego sobre esas líneas, ¿cierto? Que resalte ya el trazado que vamos a hacer final. Entonces, esta altura también, marcamos 2, marcamos nuevamente 2, y ahí ya tenemos 3 tramos de 2 centímetros que me constituyen la altura de 6. Lo vamos a hacer también en esta línea, es 2 y 2, y lo vamos a hacer en esta línea, en esta y en esta. Listo, vamos a marcar aquí 2 centímetros y 2 centímetros, y vamos a marcar 2 centímetros y 2 centímetros. ¿Listo? Entonces ustedes marcan los puntos. Aquí me quedé incluso en una línea torcida, entonces la voy a corregir. Marquen los puntos, no tienen que trazar nuevamente una línea sobre la que ya tienen, sino van marcando los puntos. Eso sí, no se exageren con la fuerza con la que van a trazar esos puntos, porque les va a quedar esa marca después en el isométrico. Entonces, y otros dos. Y vamos a empezar a formar esa rejilla, ¿cierto? Que nos va a dar como resultado, entonces, siempre este primer 2 con el 2 de arriba, ¿cierto? Entonces, con los coincidentes, ¿cierto? Este con este, este con este, y este con este. Ahí entonces tenemos los 3 cuadros, ¿cierto? 3 por 3, ¿cierto? Que finalmente pues nos da los 9 cuadros, cada cuadro tiene 2 centímetros, y lo mismo vamos a hacer en este sentido. Como yo necesito replicar el contorno que está en este perfil, aquí en esta parte que parece no estar visible, yo voy a completar ese cuadrado en isométrico de la siguiente manera. Entonces, bajo una vertical hacia acá, ustedes ya la habían hecho ahora, y pues yo sé que la borré y la volví a hacer, pero quiero hacer todo paso a paso. Entonces, vamos a sacar ese cuadrado, y de este vértice vamos hacia esta esquina. Listo, lo sacamos ahí. Recuerden que sobre esta línea, ustedes ya pues, debieron haber marcado esas distancias de 2 centímetros, y pues lo vamos a hacer en las nuevas líneas que trazamos. Entonces, 2 hacia acá, nuevamente 2 hacia acá, y lo hacemos en esta que sería como la línea de base. 2, 2
y 2. Y hacemos la cuadrícula. Entonces, puntos coincidentes, ¿cierto? Este con este con este. Vamos aquí de izquierda a derecha, buscando cuáles corresponden con cuáles. Y listo. Yo sé que esto, ustedes que pues apenas se están acostumbrando a ver estos dibujos, esto altera como la percepción de lo que uno está viendo. Ahí se genera como una figura imposible, ¿cierto? Porque parece mirando hacia allá y mirando hacia acá. Pero pues una vez empecemos a trazar las líneas que sí van, pues se van a dar cuenta de cuál es el sentido de la figura. Pero pues este es, digamos, que una de las soluciones que uno puede plantear a la hora de hacer isométricos para que le queden bien trazados. Entonces, vamos a comenzar ya a trazar lo que sí va, y es, de este vértice voy a repintar la línea de base, ahí tengo los 6 centímetros y marco la línea de altura. Luego, marco esta línea superior de este cuadrado, 2 centímetros, y bajo 2 centímetros del cuadrado. Y lo mismo hago en el frente, subo 2 y entro 2 centímetros. Miren que estoy utilizando la misma cuadrícula que ya hice. Y trazo la diagonal. ¿Listo? Ahí ya tenemos el perfil, el que nosotros identificábamos como perfil derecho. Y lo mismo vamos a hacer sobre esta cuadrícula. Replicar este contorno, pero al menos pues la parte de arriba, acá. ¿Ves? 2 por acá, bajo 2. La diagonal es trazar una diagonal en este cuadro central, salir, bajar. Listo. Ahí entonces ya vemos más claramente que va emergiendo como es isométrico dentro del cubo, ¿cierto? Ya vemos la figura ahí ya como constituida. Lo que sigue es unir nuevamente puntos coincidentes, ¿cierto? Puntos coincidentes. Con este con este con este con este y este con este. Listo. Ahí terminamos el isométrico. Es importante que miren cuáles fueron las referencias que utilizamos para construirlo. No es un trabajo difícil, lo que pasa es que hay que ser muy metódico a la hora de construirlo. Yo pues, inclusive les había dicho ya que esto es como armar un rompecabezas. La medida que ustedes escojan bien sus elementos para armar esto, van a tener un éxito asegurado. Miren que la cuadrícula casi que la estamos viendo acá como una base central para construir el isométrico. Y hay otros extremos del cubo que están ahí también presentes, ¿cierto? Entonces, si bien, pues pueden que uno se demore más haciendo esto con esas cuadrículas, es súper importante que apenas como ustedes están comprendiendo esto, sepan cómo construirlo y tener como una ayuda, ¿cierto? Porque si lo empiezan a hacer dentro del cubo sin tomar referencias va a ser mucho más difícil. Vámonos para la número 2. Esta número 2 era muy sencilla de realizar. Una vez uno ya tuviera el cubo, repinta uno la línea de base por acá y traza la diagonal de este extremo a la línea del centro. ¿Listo? Ahí se nos forma el triángulo y vamos a pasar hacia el lado izquierdo, como sí, es el lado izquierdo de la figura, y vamos a trazar el rectángulo. Entonces en la base medimos 3 centímetros, en esta línea de arriba 3 centímetros, y en la última línea de por acá también 3 centímetros. Listo. Los marcamos, los podemos repintar, esas líneas sí van, y unimos los 3 puntos. Eso nos genera el prisma. Listo. El prisma que está hacia el lado izquierdo de la figura. Repintamos estas líneas que hicieron falta. Esta es muy fiel con el cubo. Miren que lo estamos utilizando completo en este caso.
y bajamos la diagonal acá. ¿Listo? Ese era el procedimiento para hacer esa segunda figura, ¿cierto? Esas son digamos que los puntos que deben de tener en cuenta. Esta era mucho más sencilla que la anterior. No tenían que hacer esa cuadrícula, pero pues igual, ¿cierto? Hay que llegar aquí con éxito. Y pues vamos con la última. Esta última, entonces volvemos a hacer el proceso de la cuadrícula. Alguien en otro grupo hizo una cuadrícula de cuadros de 1 centímetro y está bien, ¿cierto? Ustedes utilicen la referencia que les parezca conveniente. No tiene que ser pues las referencias que yo uso. Yo simplemente les estoy sugiriendo desde lo que yo he tenido como experiencia, ¿cierto? Que funciona. Pero pues ustedes pueden alterar un poco el método si creen que les va mejor. Entonces, nada, sigamos aquí haciendo cuadrículas de 2 centímetros. Entonces, sobre la base, partimos esto en 3 tramos de 2 centímetros y hacemos esto mismo en todas las líneas de este isométrico. Aquí no va a ser como esa cuadrícula parcial que hicimos para este, sino que esta cuadrícula sí va a abarcar todo el objeto. Que es 2, por acá, hacia arriba 2, 2 también, por esta 2 y 2. Y vamos marcando esas distancias, ¿listo? Dividiendo cada una de esas líneas en 3 tramos de 2 centímetros. Me quedó una torcida. A ver que no me haya borrado. Si ahí están estas. 2 y 2. Listo. A mí me parece bacano construir esto. Pues de las cosas que yo más disfrutaba era hacer isométricos. Pero pues yo me imagino que para otros de ustedes debe ser una tortura. Entonces, de todas maneras, pónganle ánimo que igual esto les despierta a ustedes otro tipo de, digamos, de inteligencias que a veces no empezamos a desarrollar sino hasta que estamos en la universidad. Bueno, yo creo que ya tengo todo segmentado y ya lo que pues, falta dentro del cubo es empezar a trazar las líneas. ¿Listo? Entonces, empiezan a trazar las líneas, hacen esa cuadrícula, no la hagan duro porque pues, ya saben, bueno, aquí sí me faltó. Entonces, 2 por acá y 2 por acá. Listo, no la hagan duro porque entonces lo que van a hacer es embalarse después. Pues esto no trazo la línea. Parece que no. Aquí hay una. Me faltó la otra. ¿Por qué? No sé. Pues por acá. Ustedes van hasta este 2 de acá y luego sobre este 2. Listo. Yo quiero mirar una cosa acá. Si es efecto del programa. Claro, esto está torcido. No sé por qué esta línea está como poniendo problema acá. 2 y 2. Ahí sí debe dar. Ese sí quedó bien. Luego este con este y este con este. Unimos también acá vertical, vamos hacia acá. Listo, ustedes deben de identificar cuáles son coincidentes, este con el de arriba, finalmente con el que está por acá. Listo, trazamos entonces ya sobre este eje, ¿cierto? Sobre esta dirección. Una cosa acá, esta línea está rara, claro. Hay unas líneas torcidas, yo no sé porque no está cogiendo bien la referencia de las líneas, pero pues corrijámosla, porque si no, pues nos queda eso ahí como mal hecho. 2 y 2. Y aquí tiene que haber un error en estas también, seguramente. Bueno, desde aquí voy hacia acá.
y de acá voy hacia acá. Listo. Bueno, entonces tenemos el cubo construido, tenemos la rejilla hecha. Con esto vamos a empezar a construir el isométrico. ¿Listo? Recomendaciones, pues ya se los había hecho la clase anterior. Empiecen por las L's. Entonces en la esquina inferior derecha tenemos una L, ¿cierto? De base 3 y subimos la altura de 2. Aquí ustedes pueden repintar esta línea, ¿cierto? Pero podrían pues medir acá 1 centímetro, subir acá 1 centímetro y subir sobre esta línea 3. Listo, suben 3 y unen los dos puntos. Ahí construimos la primera L, es la que está en la parte inferior derecha de la figura. Luego vamos con la L que está hacia la izquierda, entonces lo mismo. La base mide 3, entonces medimos 3 por acá. Subimos 2 en vertical, ¿cierto? Pues sería como llegar a esta línea, pero en vertical. Repintamos ese centímetro que nos quedó ahí y esta L sí va hasta arriba. ¿Listo? Que nos debe dar 4 centímetros, por acá 2 y por acá 6. Y vamos a construir la L que está aquí arriba. Podemos marcar aquí este 4, podemos marcar este 6, podemos marcar acá hasta 3, marcamos hasta 3 la línea, podemos marcar acá el 1, listo, marcamos el 1 y unimos, listo. Cuando hagamos las L's, ya entonces empieza a emerger como el isométrico, ya es más fácil trazar las diagonales porque las diagonales son conexiones entre las L's, ya de este punto a este, de este punto a este, ¿cierto? De esta esquina inferior vamos a la esquina inferior de la otra L, ¿cierto? Trazamos y aquí en esta superior hacemos lo mismo. Entonces, el tener esa rejilla garantiza que estas líneas pequeñitas que ustedes tienen por acá no las fallen, porque cuando no lo hacen no saben en qué dirección van y resulta que pues, tenemos que garantizar el paralelismo entre esta línea, entre esta línea, ¿cierto? Que van a 30 grados. Una vez yo tenga ya la cuadrícula hecha, pues ya sé que es simplemente repintar los tramos que necesito. Luego, no piensen que aquí ya terminaron, porque hay que trazar lo que está aquí adentro. Lo que van a hacer es, desde este punto de la L, van a bajar a este vértice que hay acá, y eso les va a dar 4 centímetros. De ahí entonces trazan una diagonal hacia acá y otra diagonal hacia acá. ¿Listo? Y ahí entonces ustedes ya terminan el isométrico. Ahí quedó ya bien hecho. ¿Listo? Ese es el ejercicio que hay que realizar. Yo sé que ya hay unos que lo entregaron, ¿cierto? Y lo han hecho bien. Algunas fallas, algunas cositas, pero pues esto es mucho de práctica. Lo que les quiero mostrar es cuando ustedes hacen el cubo en isométrico, tienen aquí el cubo construido, ¿cierto? Lo que finalmente hicieron sin saber fue hacer un hexágono. Listo. A partir de un hexágono se construye un isométrico. En el caso de hacer estas figuras que parten de un cubo regular, ese hexágono va a ser un hexágono regular, ¿cierto? De lado 6 centímetros. Si por el contrario no es regular, pues esa regularidad del hexágono va a empezar a perderse, ¿cierto? Pero va a seguir siendo un hexágono. En general, si ustedes toman las referencias, por ejemplo, de un prisma o de un cubo, lo que van a ver es un hexágono, ¿cierto? Pero pues este sí es regular. Recuerden, yo creo que ustedes alguna vez los pusieron a hacer polígonos regulares
en geometría en el colegio. No sé si lo vieron, a mí me tocó hacer estos polígonos y era bastante cansón, ¿no es cierto? En esa época, pues a mí me parecía que no era bacano hacer esto. Pero pues ya me doy cuenta, o me di cuenta ya después, que saber hacer hexágonos, pues era una base fundamental para hacer isométricos, ¿cierto? O que al menos cuando yo hago un isométrico bien hecho, lo que estoy planteando es un sistema que se basa enteramente en un hexágono, ¿listo? En figuras hexagonales. Eso a mí me parece interesante, ¿cierto? Yo poder representar lo que yo quiera partiendo de un hexágono, pues es un concepto que a mí me parece bacano, ¿cierto? Hay algo ahí como en esa geometría del hexágono que permite como todas esas posibilidades de yo representar lo que yo necesite. Fuera de eso, pues obviamente hay muchas cosas en ingeniería que son hexagonales, ¿cierto? Desde herramientas, piezas de sujeción, hasta estructuras arquitectónicas. No por nada los panales de las abejas son hexagonales, ¿cierto? Es una figura geométrica muy estable y permite una modularidad. Yo tengo un sistema basado en hexágonos. Ustedes pueden llenar de hexágonos lo que quieran y nunca van a terminar, ¿cierto? Nunca les va a quedar espacios, pero pueden ir modulando y agregando hexágonos porque nunca van digamos que a molestar en el espacio. Obviamente que tienen que ser hexágonos de la misma medida, pero pues, yo pongo este acá y luego pongo este acá y luego pongo este acá, ¿cierto? Ahí me quedó por la referencia mal colocado, pero siempre permitir poniendo hexágonos, ¿cierto? Entonces, es un sistema que a mí me parece muy bacano. De hecho, hay juegos, pues, digamos que visuales con respecto a esto, ¿cierto? Que uno bien podría también explorar, ¿cierto? Ah, ya sé por qué me están quedando torcidas. Yo sí no cambié esto aquí a 30 grados, con razón. Es, va a hacer esto, ¿cierto? Eh, y puede construir mosaicos de cosas. Es muy interesante el trabajo con los isométricos, ¿cierto? Y pues más interesante aún conocer que la base es una base hexagonal. ¿Listo? Es bueno, eso por este lado. Espero que pues les haya dado un poco más de luces para construir esos isométricos. Los que ya lo hicieron y de pronto detectaron errores, pues los pueden corregir. Los que no lo han hecho, espero que se animen, porque esto hace parte de el primer 20% de la materia. Y la idea es que esa nota esté esta semana ya en la plataforma. ¿Listo? Ese primer 20%. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Bueno, entonces voy a continuar con el otro tema. Ya ustedes se dieron cuenta que íbamos a hacer, pero pues no vamos a hacer el isométrico. El isométrico se los dejo para que quien quiera lo haga como reto. Aquí es mucho más complejo hacer este isométrico, porque pues ya sabemos que lo que estamos haciendo acá propiamente es un hexágono, no como en los otros isométricos que nos salían a partir de un contorno hexagonal, sino que aquí pues sí tenemos un hexágono como tal. Su comportamiento lo debemos, digamos que aplicar o lo debemos, sí, pues lo debemos contraponer con el sistema de visualización que nosotros ya conocemos, que son ese sistema de vistas, que tiene un frontal, que tiene un lateral, que tiene una vista superior, ¿cierto? Entonces debemos adaptar ese hexágono a ese sistema de visualización, no porque las cosas no se vean así, sino porque yo sé que es problemático cuando ya tenemos un objeto que rompe el punto de visión
que usualmente nosotros ya hemos construido, ¿cierto? Entonces, si yo me paro acá y miro hacia allá, lo que veo es esta esquina y no veo una superficie, digamos que plana o que está de frente a mí, sino que veo dos superficies que vienen hacia mí en diagonal. Eso puede complicar un poco la cosa, pero todo depende de cómo uno empiece a trabajar, ¿cierto? Entonces, la idea es, vamos a hacer las vistas de esta tuerca, ¿cierto? La tuerca tiene una forma hexagonal. Esa forma obedece principalmente a que yo debo atornillar esto o apretarlo con acción de una palanca, ¿cierto? Las tuercas deben asegurar un ensamble muy fuerte entre piezas y pues por eso necesitamos trabajar con una palanca, ¿cierto? Y entonces las llaves pues claro, se adaptan a este contorno hexagonal, es todo un sistema creado en torno a una pieza de sujeción, pero hay que pensar también, ¿cierto? ¿Por qué hexagonal? Pues, básicamente porque si esto fuera cilíndrico, fuera muy difícil apretarlo con una palanca. Y pues si tuviera un contorno cuadrado, esas esquinas del cuadrado se podrían pelar, ¿cierto? Se podrían dañar. En cambio, en este hexágono pues, tenemos 6 puntas posibles desde las cuales hacer coincidir la palanca y ese esfuerzo pues se distribuiría más o menos creo que en 4 o 5 de las esquinas, ¿cierto? Con la acción de la palanca, de la llave. Entonces, es una figura más estable, más fuerte, aunque pues la construcción de estas tuercas pues parten de piezas de metal sólido, ¿cierto? Son piecitas muy fuertes, pues tienen para el ámbito del dibujo técnico, cosas muy interesantes que analizar y para el mundo de la ingeniería en general, pues son piezas fundamentales, ¿cierto? Ustedes miran la mayoría de los ensambles, de estructuras, soportes, de los vehículos y se van a encontrar en general con tuerca, ¿cierto? O con pernos, pues, pero estas tuercas hexagonales yo creo que todos las han visto. Entonces vamos a empezar las vistas. ¿Qué hacemos? Entonces, primero vamos a tomar como referencia las cotas que nos están dando. Pero ustedes no se van a poner a la loca a hacer el hexágono. Ese hexágono es un hexágono circunscrito a una circunferencia. ¿Listo? Eh, yo sé que las tuercas tienen unos redondeos acá en estas esquinas, pero no los vamos a hacer para no complicarnos. Vamos a hacer el hexágono a partir de un círculo. Entonces tenemos un círculo de radio 8, uno de radio 20 y uno de radio 10. Entonces ustedes con el compás van a hacer un círculo de radio 2 centímetros, ¿cierto? Que sería este grande, es el de radio 20. Van a hacer un círculo de radio 10, que es este, la boquilla del agujero, la entrada del agujero, y uno que es ya el agujero propiamente dicho y pues, igual la boquilla también hace parte del agujero, pero ya donde continúa la parte donde está el roscado que es de 8 milímetros, ¿cierto? Entonces 1 centímetro, 2 centímetros, este de radio y este 8 milímetros de radio. 8 milímetros es que ustedes cuenten 8 rayitas de la escuadra. Eso cuentan 8 rayitas consecutivas y ahí estarían los 8 milímetros. Listo. Entonces con el compás hacen los círculos. Todo sobre el mismo centro. Muy bien. Hasta ahí entonces empieza el proceso del hexágono. Luego vamos a identificar uno de los lados del hexágono. Nos dice que mide 23.09. ¿Cierto? Entonces, desde el centro, hagan de cuenta que van a proyectar un radio, ¿cierto? Entonces, por acá, 20 milímetros, ¿cierto? Es digamos que el radio de la circunferencia,
Ese es el radio de la circunferencia grande. Pero yo lo voy a hacer de 23.09, o sea, 23 milímetros o 2.3 centímetros. Entonces, 2.3 es 2 centímetros y cuentan 3 rayitas en la escuadra. Hacia este lado izquierdo lo mismo, ¿cierto? Van a sacar como ese radio. Entonces, ponen 23.09. Y entonces, esto que había acá, pues, digamos que lo convertimos entre, pues, relacionémoslo con algo, con el radio del polígono, ¿cierto? Del hexágono. Luego de que yo tenga esto, para construir un hexágono, voy a hacer líneas tangenciales al círculo partiendo de los extremos de las líneas que acabo de hacer. ¿Qué es una tangente? Una línea que toca el círculo pero no la corta, no corta el círculo, listo, sino que lo toca en un solo punto. Entonces aquí AutoCAD les va a decir que es una tangente, listo. A ver si me aparece el símbolo, es que aparece y se desaparece. Ahí está. Eso es una tangente. Miren que toca el círculo en un solo punto y sigue el trayecto, listo, y no lo corta. Ustedes ese concepto de tangencialidad creo que lo vieron alguna vez en geometría, ¿cierto? Aquí es necesario saber qué es una tangente para poder construir un hexágono. Lo mismo hacemos por acá, entonces otra línea tangente, ¿cierto? Al círculo, también hacia la parte inferior. Entonces ustedes toman su escuadra, listo, toman su escuadra y una vez que midan que de este punto al círculo solo pasan por un solo punto, trazan, listo, que se cumpla el concepto de tangencialidad. Y finalmente lo que hacemos es, hagan un radio acá hasta la parte superior y trazan la horizontal, ¿cierto? Y aquí pues me va a mover hacia la izquierda nuevamente, esa es la horizontal. Y aquí describo el radio otra vez, o sea, abajo en vertical, voy hacia la derecha, voy hacia la izquierda y he terminado el proceso de realización del hexágono. Borro estos excedentes. Borro estos excedentes. Borro estas líneas. Y pues esa sería la vista superior de nuestra tuerca. Yo siempre les digo que hay que empezar por la frontal, pero en este caso no es conveniente. ¿Por qué? Pues muchachos, esas frontales, como no sabemos cómo se ven, es mejor remitirse a lo que uno entiende. Y uno sabe que la tuerca es un hexágono. Para quien vaya a trabajar en AutoCAD, pues no se pongan a dar toda esa vuelta tan grande, ¿cierto? Simplemente buscan la herramienta de polígono, ahí les va a decir, indique el número de lados, ustedes le dan 6 y Enter. Vienen acá, listo, en el centro del círculo, le dicen que va a ser circunscrito al círculo y vamos a intentar. Ahí miren que es un círculo, es un polígono circunscrito a un círculo de radio 20. Eso es lo que me está mostrando. O sea, lo que acabamos de hacer manualmente. ¿Me puede explicar otra vez? ¿Por qué? No, mentira, sí, Que no vi. sí lo voy a volver a hacer. Entonces, ¿Por qué no entendimos? lo voy a poner por acá. Ustedes hacen primero el círculo, ¿no es cierto? Hacen el radio. Primer paso es hacer el círculo. Entonces, un círculo de radio 20. Luego, aquí donde está el rectángulo, porque normalmente siempre aparece que el rectángulo como defecto, pues ustedes abren aquí la pestañita y le dicen que van a hacer un polígono. Y él le dice es que indique el número de lados, ¿no es cierto? Ustedes le ponen, pues como es un hexágono, le ponen 6 y le dan Enter. Y él ya les pide el centro. Entonces el centro, ustedes sin darle clic, tocan el círculo y ahí les aparece el centro del círculo.
¿cierto? Ahí está. Cuando ya identifiquen el centro del círculo, ahí sí le dan clic y les aparece inscrito en el círculo o circunscrito alrededor del círculo. Como es circunscrito, pues lo seleccionan. Listo, y ahí ya ustedes mueven el mouse y aparece el polígono, ¿cierto? El hexágono. Recomendación, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer así, pero para ponerlo en esta posición, váyanse en diagonal y describan el radio acá. Listo, en esta posición. Igual ahí les queda circunscrito y miren que el radio nos dice que es de 20. Uno lo puede poner con el teclado y decirle que le haga el polígono de 20. Pero como no lo necesitamos posicionar específicamente en esta posición, ¿cierto? En esta orientación, pues no lo hagan manual pues con el teclado, sino que se van aquí en diagonal, tocan este extremo del círculo y le dan clic. Listo, ahí queda el polígono ya trazado. Ese es el procedimiento en AutoCAD. No sé si lo entendieron. Sí, profe. O si no, lo vuelvo a explicar. Entonces no hay problema. Listo. Pues obviamente en AutoCAD. Mucho más fácil, pero miren que de las dos maneras pues estamos viendo conceptos ahí interesantes, ¿cierto? Por un lado, el programa me pide indicar si es inscrito o circunscrito, y por acá pues estamos aprendiendo el concepto de tangencialidad. Resulta, ¿cierto? Yo voy a copiar el polígono y lo voy a girar. Listo, voy a girar esta tuerca. Porque es que esto tiene dos situaciones y es si yo lo veo así o si yo lo veo así. Resulta que es lo mismo, o sea, es la misma tuerca, pero el resultado en la frontal va a cambiar considerablemente. Entonces ustedes se preguntarán, pero si es del mismo objeto, ¿qué puede cambiar? Pues ya lo vamos a ver. Entonces nosotros empezamos a hacer la vista superior. Cuando hacíamos primero la frontal, nosotros proyectábamos de la frontal hacia la superior las referencias, ¿cierto? Aquí lo vamos a hacer a la inversa. De la superior o de la planta vamos a proyectar las referencias para construir la frontal. Entonces, esa construcción va a estar dada por proyectar en vertical. Lo estoy haciendo en sistema americano, ¿cierto? Para que recuerden los sistemas. Entonces, proyecto cada una de las esquinas. Esto me volvió a poner esto gris. Blanco, perdón. Entonces, lo voy a hacer gris para que sepan que es una referencia. Entonces, proyectamos hacia abajo cada una de las aristas que yo pueda proyectar de la superior, ¿cierto? Y lo proyecto hacia la posición de la alzada. Entonces, aquí me dieron cuatro proyecciones. ¿Por qué cuatro? Porque pues, si yo proyecto esta, se va a superponer a la que ya está abajo, ¿cierto? Entonces, las posibles son esas cuatro. Y cuando yo vengo a este, miren lo que pasa, ¿cierto? La posibilidad de proyección se limita a 3 esquinas. Eso ya entonces empieza a mí a decirme que lo que va a dar como resultado de frontal en esas posiciones diferentes de visualización también va a ser diferente en la respuesta de la alzada. Entonces, el ancho de la tuerca está determinado entre esta y esta línea, ¿cierto? Entonces trazo la línea de base. Identifico la altura de la tuerca, que es de 25 milímetros. Hago la horizontal y bajo. Ahí ya construí la tuerca como tal. Tengo los bordes que van dentro de la tuerca, que es este y este, y pues los repinto, ¿cierto? Esa es la tuerca. ¿Qué puedo yo ver en esa posición? ¿Cierto? Una de estas caras de pleno
¿cierto? Como si la estuviera viendo de frente a mí, y veo las dos que van aquí como hacia los laterales, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a marcar esta y esta, ¿cierto? Suponiendo que esta de acá es la que vemos de frente, las vemos ahí hacia los lados, pero reducidas en longitud. No quiere decir que es que sean más pequeñas, lo que quiere decir es que como van en diagonal, yo las percibo más cortas, pero pues la medida va a seguir siendo la del lado, ya esta medida, ¿cierto? 23,09. Eso en este punto de visualización. En este, hemos igual el ancho enmarcado entre las dos líneas verticales de cada uno de los extremos, subimos 2.5 centímetros o 25 milímetros, hacemos la horizontal, terminamos el rectángulo aquí y acá, ¿cierto? Y repintamos pues la esquinita que tenemos en el centro, ¿cierto? Entonces, hagan de cuenta que esta esquina está de frente a mí y yo veo esta superficie queda en diagonal y esta queda en diagonal, ¿cierto? Entonces tampoco las veo de pleno, ¿cierto? No las veo de frente, ellas se van como en diagonal. Entonces va a diferir la medida, ¿cierto? Porque acá sí la veo totalmente de frente y me da 23.09, que es la medida del lado del hexágono. Pero acá pues veo que me da la medida del radio del círculo, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque es que miren la medida, si yo proyecto aquí hacia el centro, ¿cierto? Y mido, realmente lo que estoy observando ahí es esta distancia, ¿cierto? El radio del círculo. Entonces, pues eso es como interesante en esta pieza. Lo otro es que tenemos muchas superficies, ¿cierto? Son 6 superficies en ese contorno de la figura. ¿Cómo se representan? Ya tenemos las dos posibilidades, ¿cierto? No se le hacen las otras vistas. ¿Por qué? Pues porque es una figura que si yo la voy girando me va a encontrar con lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces no es necesario. Que yo vea en los libros cuál es la que más se representa, esta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí yo estoy identificando como la extensión o el área completa de uno de esos tramos de la tuerca, ¿cierto? Mientras que acá lo veo parcialmente y acá en estos extremos lo veo parcial. Entonces, pues digamos que es la más utilizada. No quiere decir que esta sea menos válida o que esté mala, no. Miren que realmente, muchachos, ambas, ¿qué están haciendo ahí? Las dos representaciones obedecen a una representación fiel del objeto, ¿cierto? Solo que en posiciones diferentes. Las dos son válidas. Ahora, vamos a borrar aquí las líneas de proyección y vamos a mirar una cosita nueva, ¿cierto? Algo que no hemos visto antes. Y son las líneas de anotación dentro del dibujo. Son líneas referenciales, tipos de línea. Entonces, cuando yo tengo, en este caso, partes cilíndricas es estos agujeros, ¿cierto? Estos agujeros son cilíndricos, ¿cierto? Así sea un vacío ahí, son unos cilindros. Cuando ustedes detecten que hay curvas, hay círculos, hay cilindros, cuando vean en el plano un círculo, deben marcar esta marca de centro. ¿Listo? Entonces, del centro del círculo van a trazar una crucecita pequeña, tiene que ser cruz, listo, una cruz pequeña, y van a sacar unas proyecciones hacia los extremos. Esas proyecciones deben de salir, generalmente, pues no tiene que ser de la vista, porque el objeto puede ser muy grande y tener esto aquí simplemente como un extremo, pero al menos que salga del círculo, en este caso este. Y este centro está abarcando este círculo, este y este. ¿Listo?
Entonces hacen una cruz en el centro, bien hecha, con la regla, listo, porque si me lo hacen a mano alzada, yo me doy cuenta y les digo que está mal hecha. No porque yo sea cansón, sino que en los planos siempre hay que propender por la buena presentación de las cosas. Y las proyecciones igual, se háganlas con la regla bien hechecita. Lo otro es, bueno, eso en cuanto a los que lo van a hacer a mano, pues tienen que hacer como la cruz y las proyecciones. Los que están trabajando en AutoCAD, para sacar esto, pues el proceso realmente es sintético. Espérenme, yo cierro aquí este WhatsApp web porque me van a enloquecer ahí hablando. Entonces, tenemos que para trabajar en AutoCAD, estos centros, ustedes se van a ir para la opción anotar, abren la pestaña, ¿cierto? Pues o seleccionan la opción y aquí les va a aparecer es que líneas de centro. Eso está por defecto. Y la marca de centro es esta, ¿cierto? Ustedes ven el círculo y ven la crucecita. Entonces, esta es la que vamos a utilizar cada vez que veamos círculos. ¿Listo? Cada vez que veamos círculos. ¿Y cómo funciona? Hagamos un círculo por acá. Esto va a ser un círculo cualquiera. Me voy para anotar, le digo marca de centro y le doy clic al círculo, o mejor dicho, a la circunferencia. Pero, ¿qué es darle clic al círculo? Pues al borde. Listo, cuando se ilumine le dan clic, porque si le dan aquí adentro, eso pasaba mucho cuando estábamos en clase presencial. Se enloquecían dándole clic por acá adentro y eso, profesor, no da. Y le dan clic. No, ojo. Él le muestra que le puede dar clic. Vea, ahí está. Le dan clic al borde y ahí les aparece la marca de centro. Listo. ¿Que cómo identifican el centro las personas que lo van a hacer a mano? Pues como usamos compás, el compás deja la marca del centro. Ahí ustedes se identifican de una al centro. Si no, pues les toca a través de cuadrantes trazar el centro. Pero igual, pues yo sé que les va a quedar fácil. Luego, aquí, en estas dos, que son las frontales, pues no estamos viendo el cilindro como tal, pero sabemos que hay una propensión a hacer una forma cilíndrica, ¿cierto? O al menos sabemos que hay un agujero. Entonces es necesario que anotemos con una línea de centro, acá por donde pasaría el centro, ¿cierto? El centro, en este caso, pues sí es el centro de toda la figura, pero, ¿cierto? Aquí en el centro marcamos una línea de estas características, ¿ves? Ahí está. Entonces el centro pasamos una línea larga, llegamos al centro aquí en este eje horizontal, hacemos una línea corta y una línea larga. Listo. Eso está representando centro de un cilindro. Entonces, en una de las clases anteriores me preguntaron, ¿cómo hago yo para identificar que es un cilindro y no un prisma? ¿Cierto? La marca de centro o la línea de centro, ¿cierto? En este caso, me está diciendo que hay algo cilíndrico. Como nosotros habíamos visto pues hace varias clases y todo el cuento, cuando hacemos cilindros, ¿cierto? Cilindro, pues uno lo vería así. ¿Qué me dice a mí que eso es un cilindro? La línea de centro, ¿cierto? Esto me está diciendo que es un cilindro. Lo mismo hacemos con el que tenemos aquí al lado derecho, ¿cierto? Guíense siempre, muchachos, esto como recomendación, para hacer esta línea, guíense por este centro, ¿cierto? Como él está proyectado, ustedes pueden seguir la continuación acá en esta vista, o pues donde esté el círculo, hacen la cruz y ya proyectan ese centro en la vista complementaria, ¿cierto? Entonces miren que esta crucecita, ¿cierto? Este extremo está alineado precisamente con el centro aquí abajo. Entonces por eso también es importante trabajar con las vistas alineadas. Primero porque es una exigencia dentro del dibujo técnico, es un estándar. Y segundo porque pues permite trasladar medidas entre una vista y otra. Entonces eso les facilita el trabajo. Bueno, para los que tienen AutoCAD y están trabajando con él, va a ser
Digamos aquí un rectángulo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace una línea de centro? Si mi centro es el centro de este rectángulo, ¿cierto? Ustedes van a tomar, se van a ir a anotar, le van a decir línea de centro y él les va a decir entre qué líneas está el centro. Pues entre esta línea la cliqueo y esta línea y le doy clic y ahí me aparece la línea de centro. Y por el contrario, digamos que esto es prismático y hacia el lado derecho, y ya vamos a ver un poco de eso. Tenemos un agujero, ¿cierto? Por acá. Y esta porción de acá es la cilíndrica y el resto es prismático. Entonces, la línea de centro debe ir acá donde está la parte cilíndrica. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que mirar, ¿cierto? En este caso yo estoy diciendo que esto es prismático, que es de bordes rectos, mientras que esto que está aquí enmarcado, ¿cierto? Es un cilindro. Esa es la lectura que uno le da a esas líneas. ¿Listo? Entonces, importante siempre que yo detecte partes cilíndricas, semicilíndricas o parcialmente cilíndricas. De hecho, hasta los redondeos llevan estas marcas. ¿Listo? Y ya cada que ustedes identifiquen esas cruces, ya saben que obedece a algo cilíndrico. ¿Listo? Cuando vean este tipo de líneas. Lo que sí pueden hacer por ahora, todos los que están trabajando a mano en AutoCAD, es cámbienle los colores a esas anotaciones. Es una buena práctica porque a veces tienden a confundirse con las líneas de contorno y distorsiona la forma del objeto. Aquí pues no hay tanto problema, ¿cierto? Pero más adelante se van a dar cuenta que esto empieza a saturar el dibujo y son marcas que son obligatorias. Entonces es necesario construir esto por colores, ¿cierto? Entonces, líneas de centro en un color, acotación en otro color y así sucesivamente para que no se mezclen con las líneas de contorno. La segunda línea que vamos a ver hoy y con las que vamos a trabajar de ahora en adelante es la línea oculta o línea invisible. Entonces vamos a mirar cuál es ese concepto de línea oculta o línea invisible y es, nosotros tenemos esta tuerca. Desde esta posición vemos el agujero, ¿cierto? Pues uno coge la tuerca y ve el agujero ahí atravesando la tuerca de lado a lado. Listo. Lo percibimos como un círculo, sabemos que atraviesa de lado a lado, pero cuando me voy a la frontal, no lo veo, ¿cierto? Entonces ahí no estaría visible en estas vistas de acá, en estas frontales, no está visible. Pero ojo, el que no sea visible no imposibilita al dibujo técnico de poderlo representar. De la línea invisible representa cosas que existen pero no se pueden ver y que es una obligación del que está haciendo el plano representarlas, porque ahí ustedes van a dar detalles fundamentales de lo que es la pieza a su interior. Yo acá veo dos círculos, pero acá voy a ver cuál es el perfil que tiene ese agujero. Hay que representarlas. Y esas líneas pues tienen unas características. Primero construyamos el contorno del agujero en esta vista. Me supongo que ustedes ya más o menos intuyen hacia dónde va la dirección del agujero, ¿no es cierto? Si este fuera la tuerca, pues el agujero pasa en vertical, ¿cierto? Se atraviesa en vertical esta pieza. ¿Cómo lo sacamos o cómo lo hacemos? Recuerden, tema de proyección fundamental. Entonces, no solo se proyectan de ahora en adelante las esquinas, sino también los extremos de los círculos. Entonces, este extremo de este círculo lo proyecto hacia abajo, ¿listo? Hacia donde debería existir pues el agujero en la frontal. Este extremo de este agujero lo bajo, ¿cierto? Lo proyecto hacia abajo. Mismo este extremo derecho, este otro extremo derecho, y ahí ya está. A mí me parece que este tema de proyecciones es interesante, es el traslado de medidas, ¿cierto? De
a veces de ángulos. Esto les posibilita a ustedes que todo les quede alineado. Hagan las proyecciones, listo. Proyectamos los extremos de los círculos, que vendrían siendo, en este caso, extremo izquierdo, extremo derecho. Este cuadrante que está aquí abajo no hay que proyectarlo. Entonces, ahí ya tenemos el ancho o los diámetros del agujero trasladados acá a esta vista frontal. Luego, entonces, antes de que la volvamos línea invisible, pues vamos a trabajar con línea normal. Hacemos lo siguiente. Ahí no está indicado, pero si quieren lo anotan. El agujero en general, ¿cierto? Donde está la rosca, obedece a las proyecciones del círculo de 8 milímetros, o sea, estas dos. Y la boquilla son las que están representadas o que están proyectadas desde el círculo de 10 milímetros. ¿Listo? Entonces, sobre las referencias de 8 voy a subir 23 milímetros. ¿Listo? ¿Por qué 23? Porque la boquilla es como cónica, ¿cierto? Entonces, la boquilla es más ancha y de manera cónica va llegando hacia donde está la rosca, ¿cierto? Entonces se vería así. Subo 23 acá y voy a completar el 25 haciendo una diagonal desde este extremo hacia la intersección de esta horizontal y esta línea de proyección del círculo de 10, ¿cierto? Entonces me quedaría hacia esta diagonal, ¿listo? Ahí está la diagonal. Y hacia el lado izquierdo hacemos lo mismo, ¿cierto? Entonces subimos 23 y vamos hacia la esquina de esa intersección y hacemos la diagonal. Pues bien hecha, porque ahí lo pegué como en cualquier lado y ahí está, ¿cierto? Fuera de eso, pues hay que entender que hay un cambio de dirección acá en este nivel, ¿cierto? Venía cónico y ya se volvió cilíndrico. Voy a borrar ya estas proyecciones para no alterar como la visual del objeto. Y ya, una vez ustedes tengan esto hecho, lo van a volver en línea punteada. O sea, con el borrador empiezan a quitarle pedacitos a la línea, que quede así punteadita. ¿Por qué les digo que mejor lo hagan derecho y después le borren? Porque es que cuando ustedes empiezan a trazar estos punticos, estos tramitos de línea, eso les queda como un reguero de hormiguitas, porque no todos van como en la misma dirección. Así usen la regla, les queda torcido. Entonces, por experiencia, les digo, háganlo completo y después le borran los pedacitos. Ahora, para los que están trabajando en AutoCAD, ¿cómo sacamos ese tipo de líneas? Ustedes hacen la línea, ¿cierto? Lo que vayan a representar en línea punteada. Se van para propiedades de línea, donde pueden sacar los colores, este es del grosor. No muevan casi este del grosor, porque esto para la impresión cuenta. Entonces uno no está muy consciente de los trazados, ¿cierto? Y miren que por acá estas que se ven tan gruesas, vienen siendo lo que ustedes utilizarían con un portaminas, 0.7, 0.5, pero por acá hay unas que 0.0 milímetros. Y ustedes escogen esta, y cuando sacan un PDF no se les ve nada. Entonces no lo muevan, déjenlo por defecto por ahora. Pero sí, utilicen el último cajoncito, que es el que tiene aquí como líneas en punticos, en tramos, y despliegan acá la pestaña. No está cargada por defecto, entonces ustedes se van para otro, aquí le dan clic en otro, les abre una ventana que se llama administrador de tipos de línea y tiene un botón que se llama cargar. Dan clic en cargar, buscan el tipo de línea que necesitan, o sea, una línea punteada. Recomendación, utilicen el tipo de línea que se llama Hayden 0.75. Esa es la que les da como más rendimiento en este tipo de planos. Lo seleccionan, le dan a aceptar. Yo ya la tenía cargada, pero bueno. Y le dan a aceptar nuevamente. Ahí no cambia nada, ¿cierto? Porque no han seleccionado qué es lo que van a volver así. Entonces, ya, seleccionan la línea, buscan el tipo de línea que en esta pestaña, esa Hayden 0.75 aparece como
JIS 020.7. Dan clic y ahí la volvieron en línea punteada. Listo. Por defecto, inclusive ahí cargo la línea de centro, ¿cierto? Pero miren que me salió como una línea completa. No se preocupen, eso es un estándar que tiene la línea. Estos tramos específicos en AutoCAD, y como es una línea de centro tipo ISO, me imagino que debe tener aquí una medida específica. Entonces podrá tener, no sé, por ejemplo aquí 2 centímetros, por acá tiene 5 milímetros y por acá 2. Y siempre se mantiene consistente, sin importar el tamaño del dibujo que ustedes hagan. Entonces, es posible que en estos planos tan pequeños, muchas veces uno tire la línea de centro y le quede como una línea larga, pero no se preocupen, es un defecto pues que tiene el programa, pero no es que sea malo el programa, sino que obedece a un estándar. Aquí va a repetir lo mismo, entonces 23, trazo la diagonal, aquí 23, trazo la diagonal, volvemos esto en línea punteada, y listo, ¿cierto? Ahí, hasta ahí, bueno, y borrando pues estas proyecciones, hasta ahí ustedes tienen una representación muy buena de lo que es una tuerca. Pero ojo, el trabajo no termina ahí, porque es que si yo voy a mandar a fabricar esto me dice es una tuerca, pero no me dice cuáles son las medidas de esa tuerca. Entonces, vamos a hacer un pequeño proceso de acotación. Es que vamos a acotar. Siempre que ustedes vayan a hacer un ejercicio de acotación, piensen en quién va a leer el plano y qué necesita para comprender lo que ustedes tienen ahí. En el caso de una tuerca, yo diseño una tuerca y conozco, participado en casos donde se ha tenido que fabricar tuercas a medida. Así sea una pieza de estas, uno va a indicar y uno va a pensar que la persona que está allá en el taller tiene que leer esto y tiene que saber cuáles son las dimensiones. Entonces, primero, ¿qué es fundamental acá? Los radios, ¿cierto? Entonces, el radio del círculo grande y se representa así. Desde el centro sale una línea en diagonal, de preferencia a 45 grados, pero no se va a cumplir nunca porque tenemos aquí otros 2 círculos. Y esa línea va en diagonal, tiene una flecha que señala el círculo con el cual estamos midiendo y anota radio 20, simplificado R20, no le pongan radio sino R20. Lo mismo hacemos con esta, ¿cierto? La flecha señala el círculo y la línea llega hasta el centro, R10. ¿Cómo lo hacemos en AutoCAD? Él tiene aquí un panel de anotación y acotación, ustedes despliegan esta pestaña, le dicen que van a utilizar radio y seleccionan o dan clic en el círculo que van a medir y ahí lo dejo. Y lo ponemos hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la persona que lo va a leer está acostumbrada a leer de izquierda a derecha. Luego, entonces, podemos utilizar esta acotación. Doy clic aquí en el centro, clic en este extremo y saco esta cota de 23.09, que digamos que es como el radio del polígono, por decirlo así, pero este radio lo que me está dando también es la medida de los lados del polígono, ¿cierto? Entonces, ahí ya tengo 1, 2, 3 y 4 anotaciones principales. Vengo acá y lo que voy a hacer es anotar la altura, ¿cierto? Entonces, anotamos los 25. Miren que tiene unas líneas que proyectan hacia la izquierda, ¿cierto? Esa distancia que estoy midiendo. Se están marcando la medida, tengo una vertical y en el centro el número. Esa es la cota, ¿cierto? De ese 25. No se pueden repetir medidas, es decir, ¿qué es repetir medidas? Hacer esto.
¿Para qué tengo yo este 23.09 y este 23.09? Además, hablan de lo mismo. Es decir, aquí el problema no es tanto que me salgan medidas iguales, ¿cierto? Porque van a ver en figuras que hay cosas que tienen la misma medida, ¿cierto? Entonces no es el valor numérico, sino que yo acote la misma cosa en distintas posiciones. Aquí estoy acotando esto que ya de por sí me habla del lado del objeto y aquí estoy volviendo a acotar uno de los lados. Pues, eso es pérdida de tiempo, no se hace, ¿cierto? Ahí ya estaría bien la acotación de esta figura, ya tiene las medidas que es y ahí es comprensible. Lo otro es, en este caso, pues también la acotación va a variar, pero pues vamos a tener elementos similares. No es este de acá, ¿cierto? Los radios, es el punto común pues para los dos casos. Tenemos los radios. Tenemos los radios, vamos a acotar uno de los lados, aquí sí lo debemos acotar. Para los que trabajen en AutoCAD, sáquenlo con cota alineada, no lineal, sino alineada, para que puedan dar clic en este extremo y clic en este extremo y sacar la cota. ¿Listo? Y que les quede con la medida o la longitud, 23.09. ¿Listo? Ahí está ya bien. Y abajo utilizan pues, cota lineal y sacan 25 milímetros. Miren que hay una tendencia que todo esté hacia el lado izquierdo para asegurar pues como fácil lectura. Entre las vistas no puede haber nunca cotas. Yo no puedo hacer esto. Esto está mal hecho. Profe, ¿Listo? Dime. ¿cómo hace usted para que le aparezca la medida ahí arriba? ¿A cuál? ¿A cuál? Es que yo vi que usted le dio ahí en acotar, sí, Sí. pero a mí no me aparece ninguno de los números, ¿cómo se los pone? Ah, tengo que mirar qué está pasando. Pero ¿cómo así? Haces el proceso de la cota, la pones y no te sale el número. Ajá, sí, me queda solamente la acotación, pero sin las medidas. Ujú. Bueno, error posible que tenga el programa ahí es el siguiente. Cuando yo hago la cota, ¿cierto? Este número o esos números tienen una medida específica pues en el plano. El estilo de cota, pues en este caso le llamas que hizo 25. Muy posiblemente es que el número de la cota esté muy pequeño. ¿Listo? Entonces, uno lo puede cambiar manual. Decirle acá, darle doble clic, ¿cierto? Das doble clic a la cota, al número pues, ¿cierto? Hay que de pronto acercarse mucho y mirar a ver dónde está. Porque puede que esté muy pequeño por allá y no lo hayas detectado. Y una vez lo Ah, detectes con ok. el zoom, lo seleccionas. Y acá te va a aparecer esto, ¿cierto? Hacia el lado izquierdo, que dices que anotativo y hay un 2.5. Ese 2.5 le das clic, lo borras y le cambias la medida. Puede ser 10 milímetros, puede ser 20 milímetros, ¿cierto? Recuerda que esto está en milímetros. Entonces, si yo le doy 10, ahí le doy Enter y el número ahí mismo crece y se vuelve más visible, ¿cierto? Ah, Esa es una de las soluciones. La otra es, como esto te pondría a cambiar manual toda la acotación, eso lleva mucho tiempo, ¿cierto? Es dispendioso. Entonces te vas para anotar, ¿listo? Y en anotar dice cotas. Entonces por acá dices que hizo 25, que es el estilo de la cota. Despliegas la pestaña y le dices administrar estilo de cotas. ¿Listo? Ahí te va a aparecer esta ventana. Sí aparece la ventana ahí en este momento. Es una ventana pequeñita. Es que no sé con estos modos de compartir pantallas si la puedan ver. Sí se ve. sí, sí, profe. Listo. Entonces le das en modificar. Listo. Le das en modificar.
y te vas a ir, bueno, aquí me apareció de una, pero buscas la pestañita de texto. ¿Listo? Entonces le seleccionas texto y en altura de texto le cambias el valor, ¿cierto? No aquí con las flechas, sino que le dices, por ejemplo, 10 milímetros y le das Enter, le das Aceptar y le das Cerrar. Y ahí todos los números cambian a ese nuevo estándar que tú le creaste, ¿cierto? Entonces ahí pues puedes visualizar los números. Lo otro que no se vean los números, no, pues nunca me ha pasado ese caso. Tendría que mirar. Generalmente sí me sucede que los números se ven muy pequeños para el dibujo, entonces me toca modificar el estilo de la cota, ¿cierto? Y ahí aparecen ya pues más visibles. Si no se te soluciona, me avisas, listo, y yo miro a ver qué es lo que pasa. Cuando no aparece eso, yo pues miro a ver si hay algún video, alguna cosa y te explico, ¿listo? Profe, sí, están muy pequeños. Ah, bueno, Demasiado. Ya los voy a listo, organizar. Gracias. de una. Bueno, muchachos, lo otro es, yo ya pues se los dije con las líneas de centro. Intenten cambiarle el color a este tipo de líneas, también a las cotas. ¿Listo? Porque si no, muchas veces se puede confundir. Eso sí, pónganle pues colores tampoco muy alborotados, pues, porque eh, si no queda ese plano, pues, no mentiras, estos planos de AutoCAD uno los ve con muchos colores, pero bueno, yo le voy a poner aquí este color azul para que no me quede como tan saturado. Este es el trabajo que ustedes van a hacer esta semana. Básicamente es repetir esto mismo. Si lo viéramos presencial, pues ustedes irían a la par conmigo, yo les iría indicando qué van haciendo, pero pues ya sabemos que estamos aquí en la virtualidad. Entonces, lo hice primero yo y ustedes pues replicarían este ejercicio. Les voy a pasar al chat esta imagen, ¿listo? Para que la guarden, la tengan de referencia y sepan cuál es el resultado que debemos conseguir. Les dejo igual el isométrico, que no es obligación hacerla, ¿cierto? Se las voy a compartir ahí. Y esto es lo que deben de hacer, las vistas, listo, lo que está hacia el lado derecho. El isométrico, para quien lo quiera hacer y quiera practicarlo, intentarlo, les voy a mandar un video, se los voy a pasar ahí inclusive por el chat, que les explica cómo hacer elipses isométricas. La elipse isométrica es la base para hacer ese isométrico. Para quien lo quiera hacer, porque es un proceso bastante complejo, ¿cierto? Pero con que ustedes me hagan, que es la pretensión, esas vistas bien hechas con las acotaciones, líneas invisibles y líneas de centro, ya está bien. Por acá Víctor me dice que el círculo de 1 y el de 0.8, que le queda muy feo. Víctor, ¿qué pasa ahí? Yo sé que son círculos muy pequeños, ¿cierto? Es el compás, con agua no me da. Inténtalo varias veces, eso de todas maneras no sale a la primera, eso es de práctica. Recomendación, intenta girar un poco el compás hacia el lado cuando estés trazando, ¿cierto? Que no quede derecho, sino que vas haciendo el trazo y vas girando también como el compás hacia uno de los lados. Y ahí te queda más fácil. Pero pues si es de práctica, listo. Inténtalo hacer lo mejor que puedas, igual me lo mandas y yo miro, listo. Porque, Igual ya bajé AutoCAD, voy a ver si soy capaz de hacerlo por AutoCAD. listo, también. Si no, manual tocó. De una. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna duda, sugerencia, pregunta, inquietud. ¿Este lo vamos a enviar, profe, a su correo o es, como dijiste ahora, que era opcional? Ah, sí, claro, hay que mandarlo al correo, porfa. Yo esta nota se las voy a meter dentro del otro 20%. Yo, pues, igual, aunque vamos a hacer una maqueta,
es necesario que ustedes hagan todas estas actividades, ¿listo? Entonces también tiene su calificación. Tienen pues toda la semana para hacerlo. Y nada, muchachos, no, pues si no tienen ninguna otra duda, pues nos vemos dentro de 8 días. Feliz fin de semana y pues mucho ánimo. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe, lo mismo. Feliz fin de Bueno, Feliz fin de semana. chao, que Gracias, estén profe. bien. Hasta luego. Chao, gracias.